emisor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, mi nombre es Javier Medina y esto es la cuarta emisión del podcast de Emisor. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el obispo de la diócesis de Matamoros, Tamaulipas, y le damos la más cordial bienvenida, Eugenio Andrés Lira Rugarcía. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Es un gusto estar con usted y con todos los amigos y amigas que nos están mirando. Oiga, este podcast es una plática y en ella siempre iniciamos con nuestros invitados para que nos platiquen quiénes son, desde el lado, yo creo que desde su origen. Sabemos que usted viene de Puebla, pero platíquenos un poquito más sobre su vida, dónde nació, de dónde es originario, qué pueblo o la ciudad. Bueno, yo nací en la ciudad de Puebla hace 56 años, ya casi 57, y mis papás eran el ingeniero Eugenio Lira y mi mamá, la señora Guadalupe Rugarcía. Yo soy el mayor y nada más tengo una hermana, y ya. Fuimos una familia pequeña, y ¿qué puedo decir? Mis papás fueron personas extraordinarias. La gente que los conoció, pues siempre han tenido muy buena referencia. Y por cierto, fíjese que llegando aquí a Matamoros como obispo, en la parroquia de San Francisco, estábamos en una cena y se acercó una señora y dijo: yo conocí a su papá. Su papá vino a darnos una conferencia del IMIC, de este Instituto Mexicano de Ingeniería Química, y luego vino a darnos unas charlas me parece, de cromatografía de gases o algo así. Y también otra persona después, en otro evento, me vio y me dijo: su papá me ayudó a poner una planta de asuntos químicos. Y me enseñaron la foto de mi papá, comprobándome que sí, efectivamente mi papá había venido. Ajá. Y sí, yo sabía que mi papá había venido aquí a Matamoros para alguna conferencia, alguna cosa de trabajo. Y ahora pues que estoy acá me ha dado mucho gusto ver que hay gente que lo conoció y que me ha platicado cosas bonitas, ¿verdad? Pues eso me da mucho gusto. Y mi mamá, ¿qué decir de ella? Pues una mujer extraordinaria, que me enseñaron ambos el gran arte de amar. A ver, platíquenos un poquito eso del arte de amar. Sí. ¿Cómo se lo inculcaron? Bueno, yo creo que más que con palabras, con el ejemplo. Mi papá y mi mamá fueron personas que lo dieron todo por nosotros, sus hijos, todo. Teníamos papá y mamá de tiempo completo. Mi papá era del trabajo a su casa, y mi mamá pues la casa todo el tiempo, ¿verdad? Y un detalle muy bonito, por ejemplo, de mi papá: cuando íbamos de vacaciones, aunque él era el que pagaba y todo, él nos dejaba en el cuarto la cama para... Mi mamá y mi hermana dormían juntas, yo en una cama, y él con la colcha se hacía una cama y dormía en el suelo. Y era el que pagaba. Siempre fue así, muy generoso mi papá y mi mamá, una mujer muy tierna, de un carácter muy alegre. Mi mamá tuvo una enfermedad larga y dolorosa, que fue el Parkinson, mal de Parkinson, que se le desató a raíz de la muerte de mi papá. Mi papá murió de un cáncer fulminante, se fue en 4 semanas. Después de ser un hombre sanísimo, él no tomaba, había dejado de fumar, tenía más de 30 años, pero lamentablemente el cáncer, pues sí, se lo acabó muy rápido. Un hombre que ni gripa le daba, y en 4 semanas se fue. ¿Qué tipo de cáncer fue? Fue un cáncer en el riñón. En el riñón. Un cáncer de células claras, y pues cuando los doctores me dijeron: miren, no, vamos a esperar los resultados. Si dice células claras, pues sí es muy grave, pero si no, pues hay esperanza. No, pues era sarcoma de células claras, una combinación de cáncer que era letal. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía ya 40 y tantos años. Mi padre tiene 17 años de muerto. Okay. Y mi mamá 11. Mamá ya venía presentando algunos problemas motrices, pero como que todo se destapó ya con más fuerza a raíz de la muerte de mi papá. Pero algo también admirable de mi mamá es que en esa larga enfermedad, y que es muy desagradable, Juan Pablo II murió de Parkinson, limita mucho a la persona, nunca perdió el buen humor, siempre de buen humor, y nunca se quejó, hasta el final, hasta que murió, nunca se quejó. Pues fue el ejemplo que ellos me dejaron, ejemplo de amor a Dios, de amor al prójimo, de valores, de sacrificio, de entrega y de poner a mal tiempo buena cara. Remontándonos a la época de su niñez o de su juventud,
¿cómo fue que lo fueron guiando, que usted se fue abriendo paso y decir, ¿sabes qué? Me inspira el camino de Dios. Bueno, fue muy chistoso. Fíjese que con mis papás íbamos a misa, quizá no todos los domingos, pero íbamos a misa, pero ellos no pertenecían a algún grupo o movimiento de la iglesia, ¿no? Otros familiares incluso no creyentes, mi abuelo materno era ateo. ¿Qué cosa? Y no muy amigo de la iglesia. Y pues fue quizá, yo cuando me pongo a revisar en la vida, cosas de la providencia. Sí estudié en colegio católico, con los hermanos lasallistas. Aquí tiene el colegio La Salle, allá se llama Colegio Benavente. Pero fíjese que algo que me impactó mucho una vez fue en una transmisión de televisión, una misa del Papa de aquella época, que era Paulo VI. Me impactó mucho su imagen. Ahora es santo, el Papa Paulo VI. Me impactó mucho y entonces empecé a interesarme por la persona de Paulo VI. Compré un libro de su vida, yo era chico, y me empezó a interesar lo que representa Paulo VI, lo que es la iglesia, y me fui interesando cada vez más por quien es cabeza de la iglesia, que es Jesús. Y todo eso pues fue todo un proceso. Empecé a conocer a algunos sacerdotes ejemplares, buenos amigos, hombres ya mayores, pero con muchas cualidades, excelentes sacerdotes, y todo eso fue un camino. Y luego un momento culminante quizá fue la visita de Juan Pablo II a México, concretamente a Puebla en 1979, el domingo 28 de enero, porque Puebla fue sede de la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, precisamente el Seminario Palafoxiano, donde estudié como seminarista y donde tuve el honor de ser 18 años profesor. Entonces, esa visita a mí me marcó mucho. Pude estar en la misa. Juan Pablo II en aquel momento era... ¿Tuvo oportunidad de acercarse? No, lo vimos ahí, ¿verdad? Ajá. Después sí, con los años tuve la gracia de que me recibió en su biblioteca privada en el año 2000 con mis papás. Pude platicar con él, les regaló un rosario a mis papás, y luego volví a platicar con él en 2004, pero ya él estaba en muy malas condiciones, el Parkinson lo había devastado. Pero yo, pues cuando lo vi en el 79 de lejos. ¿Quién me iba a decir que después lo iba a ver tan de cerquita, verdad? Y a mí eso me marcó mucho. Entonces empecé a decir a mis papás, primero cuando estaba Paulo VI de Papa, me gustaría entrar al seminario. Mis papás nos educaron a mi hermana y a mí de tal manera que éramos como adultos todos. Se respetaban las ideas y las decisiones de cada uno, pero les gustaba a mis papás hacernos reflexionar. A ver, ¿quieres esto? ¿Por qué? Oye, ¿ya pensaste esto? ¿Ya pensaste el otro? Y eso ayudaba mucho, sí. Porque uno se daba cuenta que lo que le proponían no era arbitrario, no era una imposición, sí. Era algo racional. Y así nos educaron y me dijeron, oye, piensa esto y esto y esto, ¿por qué no más grande? Ah, pues sí, está bien. Así terminé la primaria, la secundaria, y cuando estaba yo en la preparatoria ya pensaba ser abogado. Me encanta el derecho, me encanta. Soy un apasionado del derecho. Y pues ya hasta había ido a la universidad a preguntar sobre la carrera, etc. Y un sacerdote me invita a un retiro espiritual vocacional. Yo dije, bueno, pues puedo darle gusto al padre, porque me había insistido toda la preparatoria y no había ido, y me dijo, oye, es el último año de prepa, no sé a dónde vas a ir, entonces, pues, ¿por qué no haces este retiro vocacional? Y fue ahí. No fueron las charlas, no fueron pláticas ni nada. Yo me metí un ratito que no había nada, me metí a la capilla a rezar el rosario y no se me apareció nadie, ni me habló nadie. Pero sí fue lo que después supe que se llama consolación espiritual, que dice San Ignacio de Loyola, que es así como una experiencia de la presencia de Dios, y sentí con toda claridad hasta hoy, 40 años después casi, que este era mi camino. Y entonces cuando regreso del retiro, mi mamá me dijo, te vas a ir, ¿verdad?, de sacerdote. Lo intuyó. Pues sí, lo intuyó. Oye, y yo me pregunto, hay padres, dicen, oye, piénsalo, razónalo, porque a lo mejor estoy pensando en que tengas familia, quiero ver mis nietos, no era por ahí, o por ejemplo su carrera. No, algo muy bonito de mis papás es que nunca nos impusieron sus propios proyectos.
Porque decir yo quiero ver mis nietos, yo. Y eso es, con todo respeto, ver a la persona como si fuera algo, no alguien. Y yo no puedo querer ver reflejada mi vida en un hijo o en otra persona, sino tengo que respetar que esa persona sea quien es y se realice como cree que debe realizarse. Entonces, en aquel entonces, cuando usted era joven, o sea, que fue niño, adolescente y joven, siempre traía la mira bien puesta en lo que usted quería hacer. Sí, gracias a Dios, sí. Pero entonces, por ejemplo, hay seminaristas que batallan o que se van al seminario y te tienes que dar cuenta, ¿qué tan cierto es eso? Que te tienes que dar cuenta si en realidad es tu vocación, o a lo mejor, no sé, una novia o una, ¿cómo se dice? Una admiradora por ahí, y que eso es lo difícil que ellos hacen, retroceder y pensar más las cosas. ¿Le pasó algo similar o...? Mire, yo más bien que creo que lo que hay que hacer es esto, ver claro, distinguir claro. A mí me gusta mucho insistir en ese tema. ¿Cuándo nos equivocamos? Cuando no distinguimos con claridad. Si yo no veo algo claro, lo confundo. San Agustín tiene una frase muy buena, que cuando vemos solamente una parte del todo, podemos hacer de esa parte un falso todo. Y decir esto es todo y no ver más allá. Entonces, ¿qué se necesita? Tener la visión global, completa del todo, y lo mismo en la vida, no quedarme en el momento detenido, sino mirar el recorrido completo. Y entender que estamos aquí de paso. Somos viandantes, decía San Agustín. Caminantes. Somos caminantes. Y no perder de vista a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, si uno ve con claridad, a ver, creo que Dios me está llamando a esta vocación de amor, por amor para amar, pues me sigo adelante. Claro, en el camino siempre va a haber obstáculos. Es lo que representa las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto y que vamos a recordar el primer domingo de Cuaresma. Así es. Jesús tuvo que enfrentar obstáculos. La tentación es eso, es un obstáculo que me impide mirar lo que sigue. ¿Qué tengo que hacer? Saltar ese obstáculo, como los atletas, saltar ese obstáculo y seguirme por el camino. ¿Se le atravesaron algún tipo de obstáculos a ustedes en ese camino? Sí. ¿Fuertes? Pues, ¿Alguno que me platique? Fíjese que no muchos, la verdad. Sí, tengo que decirlo con toda honestidad, que no, Dios me fue sacando. Sí, ¿Algún obstáculo que recuerde? Pues mire, sí, ya en los últimos años, cuando uno se va a ordenar, ya la vez cerca, hace uno lo que se llama, con los años después, más grande, replanteamiento. A ver, ¿de veras esto es lo que quiero? Yo había entrado a una congregación donde los padres eran muy grandes. Yo era el único joven. El más joven después de mí tenía 65 años en la congregación del Oratorio de Puebla, que son jurídicamente, lo que se llama en derecho canónico, domus sui juris, casas autónomas. Entonces no hay cambio, no hay que yo voy a estar en Puebla y me mandan a otra casa, no. Yo sabía que me iba a quedar ahí con padres ya muy grandes. Entonces eso pues también me llevaba a pensar, bueno, voy a poder con esto atender a los padres mayores, y aparte yo era el rector, siendo seminarista, de la casa de formación por la enfermedad y la edad de los padres, el visitador apostólico de las congregaciones, el padre Michel Lapierre, pues tuvo que pedirme que yo me hiciera cargo de los jóvenes que había invitado a entrar al seminario. Muchas gracias. Entonces, pues era complicado, y todo eso pues me llevó a pensar, ¿no? Voy a poder con esto, pero cuando estaba yo en los momentos así, con más duda, me acuerdo, estaba yo enseñándole a pintar, me gusta mucho la pintura, estaba enseñándole a pintar óleo a un seminarista de una congregación también, y me dice, oye, ¿cuándo podemos tener este cuadro? Porque me voy a unos ejercicios espirituales a Cuernavaca con los jesuitas. Yo no sé qué cara puse, que me dijo, ¿quieres ir, verdad? Digo, pues sí, porque estoy tomando decisiones, o sea, si voy a seguir o no, o en otro lado, ¿verdad? Y pude ir a esos ejercicios espirituales, los impartió un sacerdote extraordinario, ya murió, el padre Francisco Migoya, un jesuita ya mayor, psicólogo, muy sabio y muy fiel al método ignaciano, y fue una experiencia que a mí me cambió la vida, Me enseñó el arte de discernir. Lo que San Ignacio propone en los ejercicios es desarrollar ese don que Dios nos da, y discernir significa distinguir. Cuando yo distingo, puedo tomar decisiones. Si distingo que esto es un micrófono, decido usar esto como un micrófono. Si pienso que es
pues no sé, un desodorante, porque tiene la bolita así, pues ya la regué, ¿verdad? Okay. Entonces hay que distinguir bien para elegir saber bien. qué es. Y eso es lo que nos lleva a hacer los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y ya, ahí me confirmó totalmente Dios que este era mi camino y para adelante, ¿verdad? Cuando se habla de una consagración, lo escuchamos, no, es que está consagrado a Dios. Platíquenos a qué se refiere una consagración a Dios, o sea, del sacerdocio, ¿verdad? Consagrar significa hacer sagrado algo, es decir, dedicarlo para Dios y las cosas de Dios. Okay. ¿Y qué son las cosas de Dios? Lo dice claramente Jesús: ámense los unos a los otros. El consagrado a Dios tiene que ser una persona que se deje querer por Dios para que pueda amar a Dios, para que pueda amarse a sí mismo, valorarse y respetarse, y que pueda amar al prójimo, valorando también a las demás personas y respetándolas como son, dispuesto a echarles la mano para sacarlas adelante. Eso es lo que tiene que ser una persona consagrada. Cuando hablamos de la consagración de un sacerdote, vemos que el sacerdote se dedica completamente a la iglesia. Sin entrar en detalles con otras iglesias, vemos, por ejemplo, pastores, o vemos, me llamó mucho la atención una iglesia que está en la colonia de San Francisco, aquí en Matamoros, que es luterana. Sí. Luterana, y el ministro, o no sé cómo podría llamarle, tiene familia, Sí. y los pastores también. ¿Se vislumbra algo así en la iglesia católica, o la iglesia católica tiene bien fundamentado que el sacerdote es siempre consagrado a Dios y no tiene familia? En los primeros tiempos del cristianismo, sí, los sacerdotes podían ser personas casadas. Okay. Sin embargo, poco a poco se fue profundizando y se tuvo la conciencia de que el modelo de todo sacerdote es Jesús. De hecho, el único sacerdote sumo y eterno es Jesús. Nosotros simplemente participamos de su sacerdocio, es decir, somos prolongación de su sacerdocio. ¿Y qué significa ser sacerdote? Hacer sagrado algo, hacer que algo sea conforme a lo que Dios quiere. Es procurar extender el amor de Dios para todos. Entonces, precisamente teniendo claro que Jesús es el modelo y que Jesús fue célibe, es clarísimo en los evangelios y en todos los tratados de la patrística, que son los autores que van del siglo I al siglo VIII y que transmiten precisamente la enseñanza apostólica, que Jesús permaneció célibe. Entonces, teniendo claro que Jesús es nuestro modelo, poco a poco la Iglesia Católica optó por ese camino. No obstante, hay que comentar lo siguiente: los católicos ortodoxos o pertenecientes a las iglesias católicas orientales antiguas no tienen la ley del celibato. Es decir, una persona casada puede ordenarse sacerdote, pero no puede ser obispo. En las iglesias ortodoxas y orientales antiguas. Son católicas, y de hecho el Papa también es su cabeza, y para guiarlas les concede lo que se llama canon de las iglesias orientales. Nosotros nos regimos por el Código de Derecho Canónico para las iglesias de rito latino. Pero en la iglesia de rito latino se ha visto la conveniencia de mantener el celibato. Fue un tema que también se reflexionó en el Concilio Vaticano II. Pablo VI decidió reservárselo, y después de profundizar bien y de escuchar muchas opiniones, de orar y discernir, nos regaló un documento muy bonito que se llama Sacerdotalis Celibatus, es decir, sobre el celibato sacerdotal, donde se recomienda seguir esta práctica que es, diríamos, una normativa de la Iglesia. Que el día de mañana podría cambiarse porque no es de institución divina, sí, pero hasta el presente se ha visto la conveniencia de mantener la práctica del celibato. Usted, como obispo, y por la experiencia que ha tenido de ser sacerdote, ¿usted considera que el tener familia quita o demerita, o bueno, a lo mejor no es la palabra correcta de demeritar, pero quita el objetivo de la función de un sacerdote? Fíjese que yo creo, como platicábamos ahorita antes de empezar el programa, así como las mujeres son bendecidas y son multitask, pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, las jóvenes generaciones también un poco más, los de antes no teníamos tanto esa facilidad, ¿no? Como que tenemos que poner atención a una cosa.
Ciertamente, si tuviésemos familia, se habría que poner atención, ¿verdad? Tanto para la manutención de la esposa como de los hijos, como para los gastos de educación y todo lo que implica, además, el acompañamiento. Y eso, pues, requeriría que le dedicásemos tiempo, esfuerzo, creatividad y hasta recursos materiales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí consideramos que pues tendríamos que quitarle tiempo también a la comunidad. Por más que quisiéramos, no nos podemos partir, ¿verdad? Uh-huh. Y el hecho de dedicarnos de tiempo completo con un corazón indiviso, pues favorece el servicio a la comunidad. Que estemos disponibles además a que nos manden a cualquier lugar, ¿eh? Sí, claro. A cualquier lugar. Uno lo cambian de lugar y pues rapidísimo hace su equipaje y vámonos al nuevo destino. No necesita andar pidiendo permiso a nadie. Exacto. Sí. Entonces, claro que valoramos la institución del matrimonio, pues sí, es un sacramento que Jesús nos dejó, pero sí, por el deseo de imitar a Jesús, queremos permanecer célibes en la iglesia de rito latino y de esta manera tener una mayor entrega a la esposa que tenemos, que es la iglesia, sirviendo a los fieles, que son los hijos de esta iglesia. Obispo, hablando de la familia, ¿cuál es la postura o cuál sigue siendo la postura en estos tiempos en relación al aborto? Es un tema que siempre ha traído controversia. No sé cuál es la postura de la Iglesia Católica hasta el momento o hasta los últimos días. ¿Cuál es su perspectiva sobre ese tema? Fíjese que uniendo fe y razón, la Iglesia siempre ha defendido la vida. La vida desde el momento mismo de la concepción hasta su fin natural. Y se trata entonces de cuidar la vida, y para esto hay que reconocerla, respetarla, promoverla y defenderla desde el primer instante de su existencia hasta su fin natural, en todas las etapas, ¿eh? Y por eso se insiste tanto en respetar la vida del no nacido, como la vida del migrante, como la vida de la persona que ha cometido errores, pero que no por eso puede ser condenada a muerte. Y también se ha profundizado en el tema de la eutanasia, uh-huh, que es un tema muy complejo. La Iglesia está a favor de la persona humana y por lo tanto de la vida. Es cierto que a lo largo de los siglos, como decía y reconocía San Juan Pablo II, lo hizo también Benedicto XVI, se lo ha hecho el Papa Francisco, hay gente de la Iglesia que ha cometido errores, no lo vamos a negar. Se han cometido errores y, como decía Juan Pablo II, aunque los condicionamientos históricos de ese momento pudieron haber hecho pensar a las personas que actuaban correctamente, se equivocaron. Okay. Y sí, se equivocaron porque la realidad no cambia. Es cierto que puede haber condicionamientos culturales y que no podemos juzgar lo que acontecía en el siglo XX, XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, pues con la mentalidad de ahora. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la cultura ha cambiado. Hemos tenido avances, no solamente científicos y tecnológicos, sino también del pensamiento, de la reflexión. Y eso nos lleva a decir, bueno, esto no era correcto. Pero las personas en aquel momento lo veían correcto. Yo siempre pongo un ejemplo. En el colegio a todo el mundo nos enseñaron a poner torniquetes. Uh-huh. Era lo que, estoy hablando de los años 60, 70, cuando yo estudié, ¿verdad? Uh-huh. Y iban de los hospitales y nos explicaban cómo si a alguien se le cortaba el torniquete. Hoy se sabe que eso no es lo ideal, que puede provocar otros problemas, que hay que crear puntos de presión. Pero en aquel momento se creía que era lo ideal. Uh-huh. Entonces lo mismo pasa en la cultura. Hay cosas que se conciben de una manera porque así se ve en ese momento concreto de la historia. Y un buen historiador tiene que comprender el todo de ese momento para entender lo que la gente pensaba. A mí me hace mucha gracia uh-huh, cuando veo programas de televisión sobre historia. Me encanta la historia. Fui profesor de Historia de las Religiones muchos años en universidades, en el seminario, y cuando dicen, tal persona con solo 40 años, dicen, esta persona no sabe historia. A mí eso me sirve para decir, esta persona no sabe historia. Cuando, por ejemplo, están hablando del siglo III y dicen, y cuando tenía tan solo 40 años, no,
40 años era la esperanza de vida promedio. La gente vivía hasta 40 años. Y le invito a quien quiera a que cheque, existen muchas páginas de historia que explican. Hoy la esperanza de vida promedio, bueno, antes de la pandemia, era de 71 años para el hombre, 78 para la mujer. En México y en muchos países. Ahora sé que tengo que actualizar estos datos, ya me lo han dicho varios amigos médicos y directores de hospitales, porque disminuyó con la pandemia. Pero yo les decía el otro día a unos amigos médicos que me hacían notar esto: no, señor, es que esa estadística ya cambió por la pandemia. Y les decía, sí, pero en la historia siempre ha habido cosas circunstanciales. Esto es una cosa que una vez que la brinquemos vamos a retornar, porque hay muchas medidas de cuidado de salud, medicamentos, muchas cosas, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, que escribe Cervantes, siglo XVII, ¿no? Es muy interesante cómo todos hemos visto pinturas del Quijote, un viejito con su armadura y viejito, y así lo describe Cervantes, Él comienza diciendo: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo había un noble, y continúa diciendo: adarga antigua, rocín flaco, galgo corredor, la lanza en astillero. Todo eso significaba que era un hombre anciano, y así lo describe Cervantes. Cansado. Pero es muy interesante, cuando uno lee y sale a su primera aventura, Don Quijote, Cervantes dice la edad del Quijote: 50 años. Tenía Yo razón. tengo 57 casi, no me siento anciano. Bueno, pero aparte usted ya nos platicó que le entra duro a las pesas. Le entro a las pesas, pero ahorita le voy a platicar por qué. Okay, aprendí de viejo para no morirme necio. Pero fíjese, también Santa Teresa, que vive en el siglo XVI, describe a su papá en el libro de la vida como un anciano ya de sus 50 cumplidos. Era la esperanza de vida promedio. Imaginémonos, no existía la penicilina, no existían los medicamentos de hoy. No había resonancias magnéticas, ni TAC, ni nada. Una persona le daba el dolor de estómago y decía: se murió de dolor de estómago. No, era un tumor de estómago. Hoy se sabe que Santa Teresa murió de cáncer estomacal por la clínica, gracias a los escritos que dejó su secretaria. ¿Saben qué le daban a la pobre mujer? No había nada en aquella época. Tés y fomentos de agua caliente. Y era nada todo. más. Entonces, claro, la gente vivía poco. Por eso le digo, cuando yo veo que alguien está hablando de algo que aconteció en el siglo XIII y todo eso, y dice, con 30 años, con 40 años, apenas, dice, no, pues no sabe historia. Era la esperanza de vida promedio en aquella época. O sea, una persona que a los 40 años no había hecho algo, ya no había hecho nada. Entonces, ahora, gracias a Dios, hemos tenido avances en la esperanza de vida promedio. Sí, me explicaban que ha sido el peor bajón después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues lo que pasó con la pandemia ha sido algo mundial. Pero yo espero que retornemos a como estábamos antes. Es mi esperanza. Quiero retomar el tema de cuando usted fue secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Qué significaba ese rango o ese cargo? Bueno, es muy interesante que el Papa ahora está recordándonos que la Iglesia es una Iglesia sinodal. ¿Qué significa esto? Hacer sínodo significa caminar juntos. Okay. Nadie va por su lado, sino todos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. San Pablo lo explica muy bien. La cabeza es Cristo, todos somos su cuerpo, porque en nosotros habita su espíritu, y así somos hijos de Dios. Entonces, la Iglesia siempre camina junta. Y quien se encarga de ser el, diríamos, instrumento visible de unidad es el Papa, que guía a la Iglesia en todo el mundo. Él es el sucesor de Pedro, del apóstol Pedro. Y los sucesores de los apóstoles somos los obispos, que junto con el sucesor de Pedro guiamos a la Iglesia. El Papa también es un obispo, nada más que es el primum inter pares, o sea, él es un obispo, pero por ser el obispo de Roma, sucesor de Pedro, es cabeza del colegio de todos los obispos. Cada obispo en su diócesis tiene la misión de ser el principio de unidad, así como el Papa lo es para la Iglesia Universal. Cada obispo lo es en su propia diócesis y, por lo tanto, tiene que trabajar para que se logre la unidad de los sacerdotes, de los diáconos, de las personas consagradas, de los seminaristas, de los fieles laicos y con toda la gente.
respetando las diferentes creencias, ¿no? Ser un puente de unidad. Para, diríamos, manifestar esta unidad en lo que se llama colegialidad, en ese caminar juntos, el Papa nos pide conformar en cada país lo que se llama conferencias del episcopado, conferencias episcopales, en la cual están presentes todos los obispos de esa nación, de ese país. Y ahí tomamos decisiones colegiadas, es decir, algunas cosas que son competencia de que todos tenemos que decidir. ¿Cómo qué tipo de...? Por ejemplo, cuando vamos a pedirle al Papa que nos autorice un nuevo texto litúrgico, por ejemplo, la traducción de una lengua a una lengua indígena, tenemos que estudiarlo, nos lo mandan previamente, cada obispo lo estudia, cuando llegamos se hace una votación para ver si se aprueba cómo está, si no se aprueba o si se aprueba con algunas observaciones. Es como un cuerpo colegiado, como si fuera un congresito, un congreso a nivel nacional. Exactamente, y es a nivel nacional. Claro, cada obispo mantiene su autonomía en su diócesis, pero esto nos ayuda a tomar decisiones que sí deben ser colegiadas. Y la conferencia del episcopado está compuesta por un consejo de presidencia que preside precisamente el presidente de la conferencia, y luego ayudan al presidente más directamente con funciones muy específicas el secretario general y los demás vocales. Al secretario general lo que le corresponde es atender todas las necesidades de la conferencia del episcopado, de acuerdo a los estatutos, la relación con la nunciatura apostólica, la nunciatura con otras conferencias episcopales, la relación con los dicasterios de la Santa Sede, la relación también de la Iglesia con el gobierno federal, sea el ejecutivo, tanto el legislativo como el judicial, y también con las representaciones de la sociedad civil de carácter nacional. Ya lo que haya en los estados se toca a cada obispo. O sea, eso le toca al secretario general y ese servicio que se me encomendó. O sea, que usted se relacionó también en ese cargo, se relacionó con políticos. Sí, era parte del trabajo. Era parte de su trabajo. Exactamente. ¿Y cómo le hacen para mediar o para ponerse de acuerdo el obispos con políticos, con ese tipo de...? Fíjese que algo muy interesante fue que lo que procuramos siempre es una relación institucional y transparente. O sea, no negociar nada debajo de la mesa. No, mire, decía Santa Teresa de Jesús una frase muy buena: las ollas cuanto más se tapan, más bullen. No, hay que ser transparentes. ¿Y le llegó a tocar gente, o sea, políticos que sí quisieran hacer algún tipo de gracias a Dios negociación? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Siempre con mucho respeto. Quizá en algunas cosas no coincidíamos. Se planteaba sobre la mesa, sí, ¿no? Sí, se planteaba y en algunas cosas no coincidíamos, pero creo que siempre hubo un diálogo respetuoso, racional y también dentro del marco jurídico de nuestro país, porque eso es muy importante. Yo estoy convencido, como le digo, siempre me gustó mucho el derecho y fui profesor de filosofía del derecho en algunas universidades. Con eso Dios me ayudó mucho. Y entonces yo creo que sí hay que respetar las leyes de cada país. Bueno, y ya aquí como obispo, a usted le corresponde aquí en Matamoros la diócesis Reynosa, Matamoros, San Fernando y algo, recuerdo otros. Tenemos 8 municipios que conforman la diócesis. Está Matamoros, está Reynosa, está Río Bravo, está, como bien dijo usted, San Fernando, Díaz Ordaz, Méndez y Camargo. Ok. Y usted como un pastor, eso viene siendo como un pastor de los sacerdotes, ¿verdad? Efectivamente. Así viene siendo cuidador. Sí, de acompañarles en su camino, ayudar a coordinar las tareas, sí, ese es el servicio. Quienes se preguntan cómo vive o de qué vive un sacerdote, todos pensamos, o la mayoría del común de las personas dicen, pues es por el diezmo, las ofrendas, o es un sueldo, o cómo es que un sacerdote puede sostenerse o vaya tener sus ingresos. Mire, yo creo que algo que es bien importante es que sepamos que sí, la iglesia vive de limosna. Somos limosneros. ¿Por qué? Porque no nos podemos dedicar a otra cosa, a otro trabajo. Eso nos quitaría tiempo, ¿no? Y de calidad de servicio a la gente, que
tiene un enfermo, hay que irlo a ver al hospital o en su casa, no, espéreme, pues estoy en mi trabajo y ahorita no puedo ir, ¿verdad? Entonces sí vivimos de lo que la gente generosamente nos aporta, y hay un sueldo que se estipula para los sacerdotes, es decir, de lo que reciben, tienen derecho a su manutención, que se llama. ¿Hay un porcentaje? Sí, 6,000 pesos. ¿Ese es el sueldo? Ese es el sueldo de los sacerdotes en esta diócesis. Okay. ¿Semanal? No, al mes. ¿Al mes? 6,000 pesos. Sí. Oye, pero ya todo está bien caro. Sí, ha sido algo que hemos platicado un poco. Y mire, después de investigar cuál es el salario promedio que recibe alguna persona aquí en Tamaulipas, en aquel momento, antes de los incrementos que ha habido, sí, estaba en eso. Entonces, por eso dijimos, así se queda. Así se queda. Y se votó, lo votamos con los padres que conforman el Consejo Presbiteral. No obstante, como bien dice usted, creo que es justo que revisemos eso, y la próxima semana tengo una reunión. Precisamente. Entonces, yo creo que no lo había pensado, pero voy a incluir el tema para ver si realmente les ayuda. Ahora, hay que también comentar lo siguiente. Eso no incluye lo que también se les da para alimentos, y la vivienda ya la tienen, o sea, no tienen ese gasto de vivienda porque tienen que vivir en la casa parroquial. Okay. Está la obligación de que el sacerdote resida dentro del territorio parroquial para que esté disponible a la hora que la gente lo necesite, ¿verdad? Entonces, por eso es que creo que está más o menos equilibrado, okay, pero habría que revisarlo. Es un sueldo directo. Y, por ejemplo, los gastos de por ejemplo, teléfono o eso agua, ya lo paga la parroquia. Que se encarga la parroquia. Y algunos otros gastos sí el padre los asume de eso que recibe, ¿verdad? De su manutención. ¿Y cuando son iglesias muy pequeñitas? O sea, el sueldo es ahí está. Bueno, si bien dice usted, hay iglesias muy pequeñitas que la limosna no alcanza mucho. Entonces nos reportan eso y la economía diocesana le da su manutención al sacerdote o completa lo que le esté faltando. Ok. Sí, porque, sí, como bien dice usted, hay comunidades que sí requieren de apoyo. Y bueno, también ha sido parte de crítica a veces. Oye, pero ¿por qué? Ya sabe, las personas dicen, ¿por qué el sueldo? ¿O por qué las personas tenemos que pagar el sueldo de los sacerdotes? ¿Han tenido alguna dificultad en las comunidades? No, gracias a Dios, no. Y mire, yo le agradezco mucho a toda la gente que nos está viendo, porque pues durante la pandemia tuvimos las iglesias abiertas, pero no hubo culto público. Personas. Y nosotros no recibimos nada, o sea, ni el gobierno nos dijo, aquí va una ayudita, no, nada, ni nadie. Entonces, bueno, la gente le entró, la gente le pensó y fue a ver a sus párrocos y dijo, oiga, ¿y usted de qué va a vivir? ¿Y con qué va a pagar la luz? ¿Y con qué va a pagar el teléfono? ¿Y con qué va a comer? Y fíjese que la gente se organizó e hicieron eventos. Venta de comida, a la gente misma se le ocurrió. Tenemos en cada parroquia lo que se llama Consejo de Pastoral y Consejo de Gestión de Recursos, okay, que es la gente que se encarga de los asuntos de que se atienda la pastoral, pero también que se administre correctamente y que se tengan los recursos. Esto es bien importante que la gente lo sepa. No crean que el padre puede manejar el dinero como se le ocurra. No, hay un consejo a que hay que informarle. Ese consejo tiene que autorizar algunos gastos. Yo creo que a veces falta la información, ¿no? Que la gente en realidad esté enterada cómo funciona. Y son gente elegida de las comunidades, o sea, son gente de ahí, de la comunidad, okay, matrimonios, familias, gente que ayuda ahí, ¿verdad? Y también algunos del Consejo de Pastoral tienen que formar parte del Consejo de Gestión de Recursos. Y ellos mismos se dan cuenta si hay o no hay. Y entonces decían, hay que sacar esto adelante. Y ahora que pues pude recorrer muchas parroquias por las confirmaciones, bueno, todas las parroquias las recorrí, porque dije, bueno, es para ir a saludar a los padres y para pues agradecer a la gente. Les agradecí a la gente, les dije, oigan, no dejaron solo a los padres y sacaron esto adelante. Y admirablemente, algunos de esos laicos, hay que arreglar el salón, vamos a meterle. Y en plena pandemia hicieron construcciones. O sea, dice uno, es admirable. Yo, mire, admiro a la gente de aquí del norte, que se echada para adelante. Llegaba ya a una parroquia y, oiga, ¿cómo ve? Traemos este proyecto de hacer esto. Y yo les decía, ay, oigan, miren, pues están ustedes luchando para sostener los gastos de la parroquia, para que el padre pues, tenga su comida, es lo fundamental. Ahorita en pandemia se van a meter a hacer una obra. Van a trabajar mucho, ¿cómo le van a hacer? Nomás queremos que diga que sí. Bueno, pues ahí vean si pueden. Nos aventamos. Pues ya fue a inaugurarlas. Ya fue a inaugurar muchas de esas obras. Dice uno, qué admirable es la gente. Y es la gente la que está ahí.
atrás. ¿Cuántas parroquias tenemos en Matamoros? Bueno, en son los que recorrió. 75 parroquias, sí. Aquí en la diócesis, okay, en toda la diócesis. Ok, 75. Diócesis, sí. Y a todas... Hay rectorías y también hay las capillas. Okay. En el tiempo, ahorita hablaba algo muy importante, en tiempos de pandemia, obviamente hay personas que están sufriendo, personas que tienen ya en agonía o lecho de muerte, y piden la presencia de un sacerdote. Y pues tienen que ir porque no se mirarían tan bien que no vayan a darle la bendición. ¿Usted le tocó ir? Mire, algo bien interesante fue esto. Gracias a Dios, todos los padres estuvieron dispuestos para atender a los enfermos. Cuando vino esto de la pandemia, nos mandaron protocolos de la Secretaría de Salud y del Comité Estatal de Seguridad en Salud, así como la Conferencia del Episcopado Mexicano, después de investigar, y aquí yo me asesoré de médicos especialistas en epidemiología, pues vimos, a ver, aquí hay un problema. Si un padre va a ver a un enfermo, se contagia y va a ver a otro enfermo que no tenía COVID, ya le llevó el COVID al otro enfermo y le va a empeorar la situación. Entonces tomamos una decisión. La decisión fue capellanes COVID. Eso sí, pueden ir a ver a enfermos de COVID, tanto en los hospitales como en las casas. Y los demás padres atender en hospitales y en casas al resto de los enfermos. ¿Qué viene siendo un capellán? Un capellán es alguien que se dedica a atender a un grupo especial. Okay. Por ejemplo, a enfermos. Pero le repito, tuvimos que crear la capellanía COVID. ¿Para qué? Porque si no, propagábamos el contagio. Okay. Entonces, a estos capellanes COVID que voluntariamente se inscribieron, jóvenes, se les pedía que fueran menores de 50 años. Porque así nos lo sugirieron los especialistas en salud. Que fueran menores de 50 años, que fueran sanos, que no tuvieran ninguna comorbilidad, ni diabéticos, ni algún otro problema de salud, obesidad, o que fumaran. También se les pidió que tomaran un curso, se les dio un curso, médicos, enfermeras, personales capacitado, les dio un curso para que entendieran qué era COVID, cómo se transmitía y qué medidas sanitarias había que observar. Luego nos donaron el equipo de protección personal, que es muy caro, y les enseñaron a ponérselo y a quitárselo. Okay. Y entonces se aclaró, solamente ellos pueden entrar, por favor. Yo le decía a los padres, no le hagan al valiente, porque se enferman y a lo mejor usted es asintomático y no lo siente, pero le lleva el contagio a otra persona y es muy, muy grave eso. Usted decía ahorita, a mí me tocó contagiarme de COVID. ¿Y sabe cuál era mi mayor preocupación? ¿Cuál? Contagiar a alguien. Se siente muy feo, ¿eh? Sí, sí. O sea, pensar, culpabilidad. Ay, capaz que estuve con alguien y lo contagié. Entonces, como gracias a Dios pude estar en contacto con la gente que estuve unos días antes, me enteré que no y ya sentí paz, ¿verdad? Dije, no. Aquí fallecieron sacerdotes, ¿verdad? Dos sacerdotes, sí. El padre Filiberto Rangel y el padre Mollito. Ya estaba muy enfermo en casa sacerdotal, muy mayor. Su condición era muy lamentable, tuvo un problema cerebral y ya pues, no podía hablar, no podía, ya llevaba. Yo desde que llegué ya lo conocí así, en cama. Cuando me hacía una foto de cómo era él antes de la enfermedad, era otra persona completamente diferente. Pero se le atendió muy bien, gracias a Dios. No, se le atendió también que no, en todos los años de cama no se llagó y todo, pero sí, se contagió de COVID, lo contagió un enfermero, que lo atendí. Obispo, ya platicamos de todo lo que usted hace, las tareas que tiene, las obligaciones, pero cuando el obispo no está con todo su indumentaria, que ahorita le voy a preguntar también de qué se trata, ¿qué hace Andrés Lira Ru García en sus tiempos libres? O sea, ¿a qué se lo dedica? ¿Qué hace? Usted dijo porque no me lo imagino siempre con su indumentaria. No. Fíjese que yo le voy a confesar un error que cometí toda mi vida. Y mis papás hicieron por la buena todo lo que pudieron, y mis amigos también, y no pudieron conmigo. Y mis tíos, los hermanos de mi mamá, hacer deporte. No podían hacerlo. Nunca me gustó el deporte, jamás. Nada. Cuando yo llegué a la preprimaria en el Colegio Benavente, allá en La Salle, que era parte de la calificación hacer deporte, y nos explicaron todos los sábados a jugar fútbol a los campos de La Salle. Cuando tocó el recreo, niño de preprimaria, me fui a la dirección con el hermano Ayala, me acuerdo que así se llamaba, y le dije, hermano, a mí no me gusta el deporte, pues aquí es obligatorio. En mi primer día de clases, Yo no sé qué le dije o cómo lo convencí
Decía mi arzobispo Huesca, el que me ordenó en Puebla, Monseñor Rosendo Huesca, en paz descanse. Desde chico tenías capacidad para convencer. No sé cómo me autorizaron, que hasta el día de hoy no conocí nunca los campos de fútbol del Colegio Benavente. Nunca jugué, nunca. No le llamó la atención para nunca nada. me gustó el deporte. Mire, ¿pero alguna situación le daba miedo el balón? No me gustaba. ¿No le gustaba la ropa deportiva? Ni la ropa deportiva, ni el deporte. No me gustaba. Fíjese, tan no me gustaba que desde niño siempre me gustó informarme. Entonces llegaba en los periódicos a mi casa. El repartidor llevaba El Sol de Puebla y El Heraldo de Puebla. Eran los que llegaban ahí. Mi papá era los que pedía. Yo tomaba los periódicos, me encantaba leerlos, pero lo que sacaba siempre era sociales, espectáculo y deporte. Nunca lo veía. Entonces, política al 100. Todo la nota roja, todo. Tampoco mucho, No mucho. No, la nota roja no. Pero una persona que se documentaba, que le Pero gustaba sí me estar gustaba, informado. desde niño me gustaba mucho leer y ver el periódico, estar informado, quizá por influencia de mi papá. Pero el deporte nunca me gustó. Y fíjese que mis tíos, los hermanos de mi mamá, muy deportistas, de la familia de mi papá no tanto. Mis amigos, algunos muy deportistas, y me acuerdo que uno llegó hasta con una bicicleta para que fuéramos, y no. Hasta que un día, a los 51 años, un amigo mío estaba un poco enfermo, deportista, él me lleva 10 años, pero sí, la verdad es que se ve mucho más joven que yo, es una persona muy sana. Tuvo un accidente esquiando, su esposa me platica, él no quería ver al médico y le dije, fíjese que tengo que irme a hacer un check-up. Me hice un check-up hace 4 años y salió mal y me tenía que hacer un check-up hace, pues ya, 3 años y no fui. Si usted no se hace check-up conmigo, no me lo hago. Y me dice, no, señor obispo, no me haga cargar con esa responsabilidad. Y nos fuimos a hacer el check-up. Bueno, no fuimos. Fui yo y él me dejó. No llegó. Entonces no cumplió. No llegó. No llegó, pero quiero agradecerle a él porque él me hizo favor de pagar el check-up. Bueno. Menos mal. Sí. Pero yo iba por acompañarlo. Entonces, cuando me dan los resultados... Entonces, nada más era un truco para que usted llegara. Pues Dios se valió de eso. Dios se valió de eso. Porque yo, como iba con la idea que yo nada más lo fui por acompañarlo, cuando llegué, fue en México, en Ciudad de México, ese check-up. Cuando están los médicos y me empiezan a explicar los resultados, yo la verdad le confieso que empecé sin tomármelo muy en serio. Antes de leerlo, me dicen, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí. Muchas. No, digo, tengo muy poquitas. ¿Tengo cáncer? Mi padre murió de cáncer. Sí. No. ¿Hay un problema, por ejemplo, degenerativo del sistema nervioso central, Parkinson, algo así? No. Bien. ¿Tengo diabetes? Casi. A ver, casi, pero ¿tengo o no tengo? Todavía no. No, todavía no. Bueno, estoy sano, les dije. A toda. Y se me quedan viendo y me dicen, no está sano. Y me empiezan a explicar. Y cuando ya me tomé en serio las cosas, me empiezan a explicar. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué le detectaron? No, pues estaba ya nada de un infarto o de una embolia. La palabra embolia fue la que más me espantó. Y mis tíos, que le acabo de referir, deportistas, murieron de 38 y 46 años. Por infarto. Entonces yo dije, no. Pero me dio más miedo la embolia, pensar en quedar mal. Yo dije, pues es una responsabilidad, un obispo enfermo, ¿qué hace? ¿Cómo sirve a la gente? Ahí, por ejemplo, ¿quién les ayuda o quién los auxilia? No, pues ahí tendría que haberse visto. Tendría que haberse visto en aquel momento. Yo pertenecía a la arquidiócesis de Puebla, era obispo auxiliar. Tendría que haber entrado a la arquidiócesis, algo me hubiera pasado. Pero entonces me dijeron, tiene que bajar 24 kilos. Ya. Yo era obeso. Dije, ¿en serio? Pues, ¿qué hago? Y entonces Dios me puso el camino. Porque pues yo cuando salí de ahí dije, bueno, yo ya estoy viviendo en Puebla. Había terminado mi servicio como secretario general. Tenía que regresar a Puebla y dije, ¿quién me baja de peso? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo a hacer ejercicio a los 51 años? Si jamás pateé un balón de fútbol. ¿Cuánto pesaba? Ay, Dios santo, pues 24 kilos más que ahorita. No sé cuánto, yo creo que 70 y algo. Yo soy chaparrito. Ok. Pero bueno, no estaba tan... Bueno, para mi estatura sí. 54. Ajá. Entonces era mucho. Y Dios puso en el camino a un amigo que me presentó un médico geriatra especializado en nutrición. Yo, como no estaba muy decidido a comenzar una dieta y hacer ejercicio, en una cena me lo presentaron. Mi hermana le había advertido que yo era escapista y dijo, sí, pero no va a dejar que se escape. Me da la tarjeta al médico. Sí, yo lo busco cuando termine la cena. Y me dice, ¿mañana qué va a hacer? No, a las 8 de la mañana salgo a la Sierra Norte de Puebla. A las 7 estoy en su casa. Okay. Llegó el doctor,
me pidió que no desayunara nada, no almorzara nada. Me tomó análisis de sangre ahí, leyó todo el expediente, me dijo, está nada que le pase algo, pero está a tiempo. ¿Qué podría comer? Me acomodó una dieta, a mi gusto, 5 comidas al día, muy ligeras. Ajá. Me quitó muchas cosas que me gustaban, ¿verdad? ¿A qué le entraba? ¿A qué le gustaba entrarle? Pues, cuando me preguntaban, oiga, ¿qué le gusta? Les decía, míreme, ¿cree usted que hay algo que no me guste? Pues por eso estoy como estoy. Ajá. Decía yo, soy un gordito feliz, era mi frase de siempre. Hasta que un día mi médico, otro médico que me tenía en Puebla, se molestó un poco y me dijo, sí, pero su corazón está nada feliz, ni su páncreas, ni su hígado, ni su riñón, no están nada felices. Pero pues uno de momento, cuando no tiene la decisión, ajá, hasta que vi claro, hasta que discerní, y entonces se va el doctor de mi casa que hasta me dejó el medicamento para bajar de peso regalado, no me cobró nada. Se va y dije, pues eso es como el chiste, que Dios me mandó el helicóptero y la lancha y todo para salvarme, y ya si no me lo tomo en serio, la culpa es mía. Y dije, hoy empiezo. Y había yo comprado un equipo de deporte ahí, que tenía gimnasio arrumbado en mi casa, la casa que me dejaban mis papás, en paz descansen, allá en Puebla, y lo saqué, y dije, hoy mismo, regresando de la sierra, empiezo. Y lo que hice fue bajar de YouTube ejercicios, ¿rutinas? Y empecé así, rutinas. Ya después llamé a una persona que sí sabía, me advirtió que lo que había hecho era muy arriesgado, que gracias a Dios no me tuve ningún desgarre de nada, y ya me pusieron rutinas y ya las cosas adecuadas, y sí, bajé los 24 kilos. Cuando llegué aquí, estaba yo en el peso exacto. Fue en el 2016. Cuando logré bajar. Entonces lo conocimos ya delgado. Delgado. Pero ¿sabe qué? Cuando llegué aquí a Matamoros, le invitaron. Bueno, primero algunos padres, cuando me fueron a conocer allá a Puebla, lo que se llama el Colegio de Consultores, cuando me nombraron, y me van a conocer allá, pues me conocían de que me tocó coordinar el viaje del Papa, y salía yo mucho en la tele, pero estaba yo gordo. Órale. Entonces cuando me ven, dicen, ¿no es? ¿Es el mismo? Y cuando llegué aquí, a Matamoros, la gente, luego llegaba, por ejemplo, una pareja, un matrimonio, y me decían, a ver, tenemos una apuesta mi esposa y yo. ¿Es usted o no es usted el que sale en el canal de María Visión y en el del Sembrador y el que estuvo en la lista del Papa? Sí, soy yo. Y el que pierde siempre dice, no, no es usted, era otro. Estaba gordo, pues sí era yo. Bajo. Y les enseño fotos. Ah, no, pues sí es usted. Y ya perdió usted la apuesta. Pero sí, un sacerdote amigo mío tenía una frase muy buena. Más vale aprender de viejo que morir necio. Muy correcto. Y yo dije, bueno, pues si no lo hice de joven, ahora de grande. Y ahora hago ejercicio diario, hago pesas, cuerdas de TRX, ligas. ¿Cuánto levanta? ¿Cuánto levanta? Bueno, mire, si lo puede decir. Sí lo puedo decir. Sé que me van a regañar algunas personas que me están viendo porque ya me han dicho gente mucho más joven que yo. No, gente más joven que yo, gente que se dedica desde hace muchos más años que yo a las pesas. Me han dicho que no debe ser eso, que porque no hay que cargar lo que uno puede, sino lo que debe. Okay. Pero sí estoy cargando más de lo que debo. Órale. Sí lo sé, lo reconozco, sí me he lesionado a veces. Les pido una disculpa a mis amigos que no les hago caso, pero espero pronto corregirme. Pero es que un poco empieza el reto. Okay. Meterle 5 libras más, 5 libras más, 5 libras más. Que se sienta que sí, un poquito. Pero sé que por la edad no debe ser. Porque pues, no es lo mismo hacer a los 30, a los 40 que a esta edad. Pero sí le estoy metiendo mucho peso, sabiendo que pues, un tiempo más ya no podrá ser y habrá que dedicar más repeticiones que peso, ¿no? Pero sí, ahorita estoy cargando de press de pecho 110 libras. Órale. No, pues hay gente que llega con la pura barra y no puede. Sí, pero sé, lo digo y sé que me van a regañar y mis amigos si me conocen van a decir, ya le dijimos, ya tuvo lesiones, no entiende. Pero sepan que pronto voy a bajarle ya. ¿Y ahora qué come? O sea, ¿qué le entra más? O... No, pues la proteína, evidentemente pues muchas cosas. Aunque hoy sí le metí fuerte, me tocó pecho y tríceps, me metí mucho y también la bicicleta estacionaria. Y bueno, veniendo de una entrevista, pues mi secretario, el padre Román, me dijo, ¿qué tal una malteadita de IHOP? Ándele. Bueno, ¿con sus respectivos hotcakes o no? No, nada de eso. Más. Pero sí de vez en cuando. Y ¿sabe qué? Con permiso de la persona que ahora me cuida la dieta, me dice, mire, si lo hiciera diario, no. Pero pues una vez a la semana, una vez al mes, pues no pasa nada. Lo que sí hago es, pues, veo cuántos son de calorías y pues sé que tengo que pagarlas haciendo más ejercicio.
Pero fíjese que, ¿por qué hacer el ejercicio? Porque el cuerpo es un don que Dios nos dio también y hay que cuidarlo con responsabilidad. Estar sano es básico. Mire, mis amigos médicos Puebla, sobre todo los que me atendieron en otras épocas, ahora que me enfermé de COVID y fue Delta, lo que me dio, me decían con toda honestidad, si usted no hubiera hecho lo que hizo estos 5 años, no lo hubiera contado. No lo hubiera resistido. Porque todos sus niveles estaban mal. Le hubiera pasado algo muy malo. Y sí, soy consciente que algo hubiera pasado, ¿no? Obispo, ¿usted toma? Digo, me vino a la mente, ya sabe que a la Iglesia Católica siempre la critican por el vino de consagrar. Que en el vino de consagrar, no, pues en la mañana se toman un poquito, y luego en la mediodía otro poquito, y en la noche otro poquito. ¿Qué tan cierto es eso del vino de consagrar? ¿Es vino? Es un vino con muy poco alcohol, y además se le pone un poquito de agua. Y normalmente es poco lo que se pone. Es poco lo que se pone. Lo necesario para que quede consagrado, ¿verdad? Lo necesario. ¿Y como bebidas yo llego a tomar una copa de vino tinto de una marca que todo el mundo me critica porque tiene poco alcohol y dicen que no es muy bueno. ¿Cuál les diga la marca? Pues no me atrevo porque se vayan a enojar los de la empresa. No dice nada. Sí, los que saben de vino pues me dicen que es un agua de Jamaica. Ok. Pero fíjense que lo que pasa es que a mí no me gusta mucho el sabor del alcohol y me produce mucho reflujo. Entonces, pues dicen que el vino bueno es a que a uno le gusta. Dice que a mí me gusta, una copita y ya, ¿verdad? Y a veces sí, a veces no, porque también de alguna manera el alcohol se convierte en azúcar y hay que tener un poquito de cuidado si uno quiere cuidar el peso y la salud. Yo soy consciente que me han explicado que aunque bajé de peso, ahorita tengo bien el azúcar, seguiré siendo prediabético siempre porque toda mi familia pues son diabéticos. Hay herencia genética. Por ambas partes. Ahora que lo encontré, que usted muy, muy amable, nos vimos ahí en el saludo binacional y lo abordé, que usted venía caminando y como siempre usted bien amable, sabe tratar a los medios, es algo que usted tiene como característica y se lo puedo asegurar y se lo puedo reconocer porque sabe tratar a los medios. Le hice la invitación y con gusto aceptó. Pero yo dije, usted me dijo, quiero hablar porque se acerca el tema de la cuaresma. Platíquenos algo sobre eso. Fíjese que la cuaresma es un tiempo que Dios nos regala, que a mí me gusta llamar de reencuentro con Dios, de reencuentro con uno mismo y de reencuentro con los demás. Un reencuentro que para que sea verdadero requiere escuchar. Escuchar a Dios, escucharme a mí mismo, escuchar a los demás, para poder distinguir la realidad, encontrar el camino que me lleva a ser mejor, recorrerlo junto a los demás, echándonos la mano los unos a los otros, como lo que somos, una gran familia, la familia de Dios. La cuaresma comienza con el miércoles llamado de ceniza, porque ese día nos imponemos la ceniza y además hacemos ayuno y abstinencia. Que esta ocasión el Papa nos invita a ofrecer este ayuno por la paz en Ucrania. Yo estoy pidiendo que también lo hagamos ofreciendo este ayuno para pedir a Dios por la paz en el mundo, en México y en Tamaulipas. Últimamente ha habido en la zona de la ribereña pues algunas situaciones un poquito difíciles de inseguridad, Reynosa, aquí mismo en Matamoros, Díaz Ordaz, etcétera, Camargo, y hay que pedir a Dios por el don de la paz. Pero también entendiendo que es un don que requiere un compromiso. Voy al ejemplo que le puse. El doctor que me fue a atender a mi casa, hasta el medicamento me regaló. Me preparó una dieta acomodada a mi realidad. Pero como dice Quijote, de nada sirve receta dada por el mejor médico a paciente que no la quiere tomar. Así es. Si yo veo las medicinas, la dieta que preparó y no quiero tomar el medicamento y no quiero seguir la dieta y no quiero hacer ejercicio, nadie lo puede hacer por mí. Dios nos da el don de la paz, pero hay que trabajarla. Así es. Hay que construirla. Y eso empieza en la casa. Tenemos que ser constructores de paz, procurando que lo que digamos o hagamos, haga el bien. Y por eso el Papa en su mensaje nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, citando a San Pablo. Seamos sembradores de bien. La cuaresma tiene que ser una oportunidad para eso, para ser sembradores de bien. Ahí donde estamos, en casa, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, en la sociedad. No nos compliquemos el bien que podamos hacer.
A veces por esperar lo mejor no hacemos lo bueno. Hay que hacer lo bueno, lo que podamos. Al principio de esta charla yo citaba una frase muy bonita de San Agustín. Somos viandantes. ¿Y qué es andar? Avanzar. Si dices es suficiente, ya te has detenido. Y si dices ya basta, estás perdido. Avanza siempre. Que adelanta más por el camino el cojo que el corredor fuera de él. Hay que ir en el camino. Porque si no voy en el camino, por muy corredor que sea, no voy a llegar a ninguna parte. Sí. Entonces el chiste es, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras caídas, seguirle. Esa es la clave de la Cuaresma. Una oportunidad maravillosa de reencuentro, de dedicarle un ratito a platicar con Dios, a escucharlo, reencontrarnos con Él, reencontrarnos con nosotros mismos. A veces nos da mucho miedo reencontrarnos con nosotros, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay cosas que no nos gustan de nosotros, de nuestra vida, y tenemos miedo, preferimos no ir, y entonces mejor salir hacia afuera, ¿no? Eso le pasó a San Agustín, él mismo narra. Andaba yo en muchas cosas, pero me decidí a volver. Regresar a mí, donde tú estabas, Dios mío, porque tú estabas en mí. Mas yo no estaba en mí, dice San Agustín, estaba yo fuera. Somos hijos en el Hijo, que es Jesús, y en nosotros habita el Espíritu de Dios, que es el amor. Y eso nadie nos lo puede quitar, ¿eh? A pesar de nuestros errores. Hace muchos años me acuerdo que fui al concierto de un cantante que venía cumpliendo muchos años de cantar. Uh-huh. Y había mucha expectativa de su concierto, traía un boom de publicidad, estoy hablando de los años 80. Uh-huh. Y cuando sale a escena, iba afónico. Hijos. Entonces, a la tercera canción tuvo que disculparse. Y alguien del público, que por cierto era una señora amiga mía, ya muy mayor, se pone de pie y le grita, «Eres grande». Y él contestó, «Hoy no, pero todos los días de más sí». ¿Reconoció? Parecía petulante, pero me gustó la respuesta. Todos tenemos nuestros malos momentos, ¿eh? Y el sí. Papa lo dice muy bonito en un documento que se llama Gaudete et Exultate. Alégrense, regocíjense. El Papa dice, todos tenemos nuestros momentos malos, pero no hagamos de eso todo. O sea, yo no soy ese defecto, yo no soy mis caídas. Somos algo más grande. Uh-huh. Y cuando ya lo reconocemos, somos capaces de aceptar nuestro límite, nuestras imperfecciones, y aprender a aceptar el límite y las imperfecciones de los demás. Y perdonarlos. Sí. Aceptarlos. Obispo, aquí en México y en todo el país somos muy devotos de imágenes de los santos, pero en esta época de reflexión de la Cuaresma, las personas se acercan un poquito más a las iglesias, pero ¿qué santos no están, certificados por la Iglesia Católica? Porque también vemos que en estas temporadas lo utilizan para hacer cosas que no están dentro de lo que la Iglesia lo ve como correcto. Ahí le va, pasar directo. Tienen santos como la muerte, tienen santos como otros tantos que son figuras, pero que no en realidad son santos certificados por la Iglesia Católica. No sé si me sí, como supe yo creo explicar. Que la clave siempre es discernir, como decía yo ahorita. ¿Qué es discernir? Es distinguir. Y para que yo distinga algo tengo que conocerlo. Y para eso informarme. ¿Qué es esto, verdad? ¿Por qué darle culto a la Santa Muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Es una persona? ¿Es un ente? ¿O qué cosa es? Uh-huh. Y, por ejemplo, si yo soy católico, pues tengo que ir a la Sagrada Escritura. Y el libro de la Sabiduría dice, Dios no creó la muerte, sino que entró a causa del pecado. Y la muerte no es un ser, es simplemente el fin de la vida. Es un no ser, no estar vivo, ¿verdad? Entonces, ya cuando voy reflexionando eso, pues me lleva a distinguir y a decir qué estoy haciendo. Y yo invitaría a las personas simplemente a que se den la posibilidad de informarse para distinguir a qué le están dando culto. El Papa Juan Pablo II insistía que hay que saber unir fe y razón. Okay. Y Benedicto XVI decía una frase muy buena: actuar contra la razón es actuar contra Dios, porque Dios es la mismísima razón y Él nos dio el don de la razón. Entonces hay que razonar las cosas uniendo fe y razón.
Esa es la clave para poder distinguir bien algo. Ok. Unir fe y razón. Obispo, también, no sé si sea ya peliculesco lo que le voy a preguntar, pero es una duda que tengo y quién mejor que un obispo. Aquí en Matamoros se han dado casos de exorcismo o solamente ocurren en las películas o están capacitados los sacerdotes o el mismo obispo para ver ese tipo de situaciones. Mire, sí se llegan a dar posesiones que llamamos diabólicas, pero son muy raras, muy raras. Y de hecho debe primero investigarse antes de proceder a hacer un exorcismo. Yo llevo 31 años de sacerdote. Me han llevado muchísimos casos, muchos, y solamente uno fue real. ¿Y cómo se distingue? ¿Cómo usted puede saber? Bueno, cuando ya... El discernimiento que usted mire, comentaba. ese discernimiento, ¿qué hay que hacer? Cuando le llega una persona que está teniendo comportamientos extraños o que hace cosas que parecen imposibles, doblarse, una fuerza descomunal, etcétera. ¿Se ocurre eso? Eso no significa necesariamente que esté poseído. Puede ser que esté consumiendo drogas o puede ser que haya un trastorno psicológico o haya un tumor cerebral o haya otro problema. Yo me acuerdo mucho de una persona que desesperada me pedía que se hiciera un exorcismo. Yo le decía, mire, si lo que trae su familiar es un problema psicológico, lo único que vamos a generar, me encanta la psicología, lo único que vamos a generar es un refuerzo. Y entonces a lo mejor inconscientemente esta persona está haciendo o diciendo o actuando así, inconscientemente, no conscientemente, por llamar la atención. Si ve que lo consigue, va a ser un refuerzo y va a continuar y no vamos a salir del problema. Entonces, primero hay que tener una asesoría psicológica, un psicólogo, una psicóloga que le haga una valoración. A lo mejor la psicóloga o psicólogo descubre que hay un problema de orden ya neurológico. Bueno, vamos a ver a un neurólogo o a un psiquiatra. Y si descartamos todo esto, entonces sí ya hay que preguntarnos qué es esto. Okay. En 31 años solamente un caso, el propio neurólogo me llamó y me dijo, no hay explicación, ¿eh? Y la psicóloga también me dijo, no hay explicación. ¿Y le tocó? Sí, era yo obispo auxiliar en Puebla y no, había un exorcista que fue el que se le pidió que atendiera a la persona. Pero sí ya porque al principio a mí me tocó enfrentar a esa persona, o sea, me la llevaron. Okay. Y sí, hacía cosas extraordinarias. ¿Le decía cosas? Sí, decía cosas y lo increíble es que gritando y todo eso, y si uno hablaba en voz baja escuchaba todo. Sí, se puede ver lo paranormal, o sea. Sí, o sea, pero yo pensé, con toda honestidad, y le dije a la familia, ¿su hijo no consume sustancias? Pensé. Luego pensé que era un trastorno psicológico, que si había alguna pena en la familia, alguna desgracia, porque muchos casos que me tocaron, gracias a Dios, habían sido así. Había una desgracia en la familia, había una angustia, una ansiedad, y se había algo resuelto. Más por psicología. Repito, en 31 años me han tocado muchísimos, y todos habían sido psicológicos, y solamente 3 fueron un tumor cerebral. Muy lamentable, ¿no? Pero, sí. Pero sí, yo pensé todo eso, y entonces le hablé al doctor, le describí. ¿Cómo qué signos usted detectaba que sí era exactamente? No, yo pensé, hasta ese momento yo había pensado que era o consumo de sustancias o algún otro trastorno. Okay. Y entonces le hablé desde el lugar donde estábamos con la familia, que la mamá me pedía que hiciéramos algo, pero yo le expliqué, señores, que si es algo psicológico, generamos un reforzamiento y no vamos a salir del problema. Y si es algo neurológico y no lo atendemos, le puede crecer un tumor o una cosa. Hay que actuar con responsabilidad. Hay que descartar todo esto, y ya estuvo de acuerdo la persona, porque claro, de momento con la angustia la gente quiere que se resuelva ahorita el problema, pero hay que actuar con responsabilidad. Es como el paciente que quiere que el médico le inyecte, no sé, alguna cosa para quitarle dolor cuando hay una contraindicación. Entonces hay que actuar con mucha prudencia. El amor nos lleva a querer a la persona y no tratar de dar paliativos, sino solucionar. Y yo le hablé desde el lugar al médico, al neurólogo, un amigo mío, por cierto, estudié en Francia, un hombre muy preparado, y le describí, y le dije, es que yo pienso, la verdad que está tomando algo este joven. Me dice, señor obispo, por lo que me describe, yo creo que sí, o es un problema de consumo de drogas, o es un problema neurológico.
pero tráiganlo y yo lo atiendo y mañana le doy los resultados. Y cuando me habla el doctor y me dice, no consume drogas, se inició los estudios y no hay un problema neurológico, y sí está en controlar a este joven, y ya le había yo mandado a un psicólogo y tampoco, y ya los dos me dijeron, no, esto sí está muy raro. Yo todavía le pedí un consejo y me dijeron, si yo fuera usted, autorizaba el exorcismo. Ya, pues entonces ya que... Pero fíjese, en 31 años, uno. Pero se da mucho también para, charlatanes, ¿no? Aprovechar gente que se dice... Exorcista. Sí, no, y hay que proceder con mucha responsabilidad, porque puede uno causarle problemas a la persona. Un caso que tuve en Estados Unidos, la persona hacía cosas muy raras y me la llevan, y yo estaba dando lo que llaman misión cuaresmal, yo no era obispo todavía, y me dicen, venga corriendo que hay una persona, y me llevan ahí, y sí, se veía impresionante, ¿eh? Una señora bajita como yo, gordita, muy joven, pero entre grandulones no la podían controlar, ¿eh? Impresionante. Fuerza. Y entonces yo dije, bueno, me voy a sentar para hablar con ella, y de repente se me deja venir, y pues yo dije, no, ya estaba gordito en aquella época, no muy ágil, me quiso morder el brazo, y yo dije, no, yo así no puedo hablar, le dije a la persona, o se controla o me tengo que ir, bueno, me voy a controlar, y me gruñía y todo eso. Empezamos a platicar, no, traía una angustia tremenda por un problema en que se había metido. Y ahí entra el tema espiritual. Entonces, no, el problema que se había metido, pues había pedido un préstamo a una persona mala. Okay. Y como no se lo podía pagar, la amenazaba de muerte y al marido, pero el marido no sabía nada que había pedido el préstamo. Entonces le dije, mire, el problema se va a solucionar cuando usted le diga a su marido. Era la angustia y la ansiedad que le estaba llevando todo eso. O sea, no era un tema... No era ni moral ni nada. Okay. Entonces ya hablamos con el marido, lo mandé a traer, y él fue muy comprensivo, o sea, entendió que ella lo hizo pensando que iba a ayudar a la casa. Y tomar una decisión ahí, ¿verdad? Y ya se acabó todo lo que estaba pasando, era puros estados de estrés. Es que a veces no nos fijamos y el estrés nos puede llevar a cosas tremendas. Entonces siempre hay que primero atender eso, porque es rarísimo que haya una posesión, rarísimo. Ok. Obispo, entre lo malo existe lo bueno. Entonces me gustaría que nos platicara alguna anécdota de algún milagro que usted como obispo haya sido parte como testigo o que se le hayan comentado. Sí, ¿cómo no? Sí, cosas que uno no se espera, y personas desahuciadas, y de repente pues va uno a platicar con ellas, un poquito para ayudarles a aceptar también, ¿no? Que la vida pues en esa tierra se termina, y cuando uno ve a esa persona y dice, no, pero yo voy a luchar, y sobre todo gente joven, ¿no? Que tiene familia, y dice uno, pues sí, o sea, pues sí, es meritorio que luche, y con fe, y empiezan a pedirle la intercesión a un santo, y sí he visto muchas curaciones que dice usted, impresionante, ¿no? Por intersección de santos, sí, o sea, de la fe de la persona. Sí, me han tocado muchos casos. Incluso, fíjese, me tocó una experiencia, esto va a sonar una confesión, pero era yo encargado del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Puebla, y tenemos una imagen peregrina muy grande de la Divina Misericordia, y había una comunidad muy cercana al volcán Popocatépetl que le tenía mucha devoción, y fue en el 94 cuando empezó a reactivarse el volcán, y me pide la gente que les preste la imagen para llevar una imagen de 3 metros. Y yo me puse a pensar esa noche, es que si se las presto no van a desalojar. Y nosotros como diócesis, el arzobispo apoyó incluso en las tareas de desalojo, porque la gente no se quería salir. Okay. Y eso estaba de veras impresionante, toda la ciudad estaba llena de ceniza, los rugidos del volcán impresionantes, y ya habíamos pasado de semáforo, nos pidió la autoridad en ese momento apoyar, el arzobispo hizo un recorrido por las comunidades para que la gente se fuera, y yo dije, no, yo la acompañé, y les digo, miren, es que no, le estamos pidiendo que se salgan. O sea, al llevarse la imagen, ellos iban a tener más fe y no se iban a querer ir, van a estar aquí, nos quedamos. Entonces me dicen, bueno, le prometemos que si nos dicen hay que irse, subimos al autobús. Aunque tengan que dejar la imagen, Nos la llevamos, no, vamos a meter una imagen de 3 metros en donde no, si la tienen que dejar, pues la dejan, y ustedes a desalojar, Dios no se va a enojar por eso.
Bueno, es que sabemos que no es la imagen, es lo que representa, me decían ellos. Bueno, dice, pero va a ver que se va a parar. Entonces, bueno, con reticencias, ya fueron por la imagen. Y me dice la señora, se llama Elvira, esa amiga mía todavía me sigue llamando por teléfono. Y me dice, padre, tenga fe. El volcán se calmó. Órale. Y cuando yo fui a celebrarles una misa, pues tuve que confesar que tuve menos fe que ellos. Con toda honestidad. Oye, yo estaba preocupado, pero sí me acuerdo que me dijo, doña Elvira se llama. Tenga fe. Tenga fe, padre, tenga fe. Y pues sí, me faltó más fe, ellos tuvieron más fe que yo. A veces se acaba la fe en un sacerdote, en un obispo. O se prueba la fe. Yo creo que sí puede perderse la fe. La fe es un don, pero que Dios nos pide cuidar. Es como una planta, si le dejo de echar agua, pues se seca. Entonces la clave es acercarme a la palabra de Dios, no dejarla, dejar que Dios me hable en su palabra, platicar con Él en la oración, recibir la fuerza que nos da en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía y en la confesión, y entender que Dios también nos sale al paso en las personas. A veces las personas nos pueden decir cosas muy valiosas. Yo un día estaba confesando en un colegio a niños de sexto de primaria, me acuerdo, y un niño pasa y me dio una lección, me dice, fíjese que me quiero confesar de que me peleé con mi hermano. Él era un niño de sexto de primaria, su hermano mayor estaba terminando la carrera de medicina, había una gran diferencia. Dice, es que pasó lo siguiente, compartimos cuarto y compartimos un librero, él tiene sus libros y yo unos avioncitos de armar. Llega mi hermano y empieza a sacar los libros de mala manera, y le dije, cuidado, vas a tener mis avioncitos de armar. Mi hermano me contestó una grosería, como hermano mayor, ¿verdad? Se caen los libros y se rompen todos sus avioncitos. Mientras el niño me estaba relatando eso, yo empecé a pensar, mi teología moral, bueno, pues el muchacho tiene razón de enojarse. Ajá. Le hicieron una injusticia, es justificada su molestia, pero bueno, voy a hablar. Gracias a Dios no abrí la boca, porque el niño siguió hablando y me dice, y ya sé que tengo razón de enojarme, pero fíjese que estuve pensando, y vale más el cariño de mi hermano que los avioncitos que se rompieron. Yo dije, wow, qué lección acaba de dar este niño. Ajá. Y sí, o sea, discernimiento. Y luego, bueno, ese niño tuve el gusto de darle la primera comunión, ahora ya es un joven mayor que usted. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 38. 30, sí es mayor que usted, ¿eh? Ah, bueno. Pero pues me llamó la atención porque su familia no era muy religiosa, como que no sé de dónde le salió a él reflexionar en eso. Pero me quedé muy impactado. Vale más el cariño de mi hermano que los avioncitos que se rompieron. Un niño. Y eso me llevó a recibir de Dios una gran lección. De todos podemos aprender. Hoy me llevo de aprendizaje la palabra esa de discernimiento, porque veo que la utiliza mucho en muchas cosas y eso es muy importante. Por ejemplo, antes de tomar una decisión, antes de hablar, ¿cuántos pleitos en el matrimonio se evitarían si pensáramos antes de hablar? Así es. Con los hijos, a veces no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Como dice, no es lo mismo decir, ¿cómo amaneciste vieja? ¿Cómo amaneciste vieja? Ah, ¿cómo amaneciste vieja? Pues está muy diferente, ¿verdad? Entonces, como dicen, en el pedir está el dar, ¿no? Hay que, decía Juan Pablo II, no solamente hablar con la verdad, sino decirla con caridad. No se trata de lastimar, sino de ayudar. Y, por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy enojado, pues no es el momento para hablar. Porque nada más voy a lastimar. Hay que contar hasta 1000. Sí, a veces vale más un momento de silencio. Vale más. Yo creo que, vuelvo a lo que decía, el discernimiento nos lleva a entender que somos viajeros. Estamos aquí un ratito. De pasito. En lugar de pasar lastimando a la gente, pues tratar de hacer el bien. Yo digo una vez que leí un chiste muy simpático que decía así, que cuando nos vayamos la gente diga, esta persona supo amar, y no que vayan a la tumba y nos digan, aquí yaces y haces bien, tú descansas y nosotros también. No, pues no. Oiga, nada más me gustaría que me dijera de qué se trata su indumentaria, que nos describiera tantito. Muy bien, pues eso es un signo de consagración, de servicio, de servicio para que la gente pues nos distinga y sepa que estamos para servirles. Solideo significa solo Dios, lo usamos los obispos y nos lo quitamos solamente, por ejemplo, para ciertas partes de la Santa Misa, cuando estamos rezando ante Santísimo Sacramento. Solideo, solo a Dios.
Esto que se llama alzacuello nos recuerda que somos siervos de Dios, pertenecemos a Dios. La sotana negra simboliza que queremos morir al pecado, a todo lo que es negativo, para vivir en la vida que Jesús enseña con su cruz. Okay. La cruz es la expresión del máximo amor. Nadie tiene amor mayor, dice Jesús, que da la vida por sus amigos. Jesús nos recuerda que el amor es el auténtico poder, porque como decía Juan Pablo II, Jesús en la cruz es la palabra definitiva de Dios, palabra de amor más allá de nuestros pecados. En la cruz Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos amó a pesar de todo lo que le hicimos. Pero como decía Juan Pablo II, es la palabra definitiva, pero no es la última, porque la última es: ha resucitado. Y con eso Jesús nos demuestra que el amor es más poderoso que el pecado, que el mal y que la muerte. Es lo que nos dice esta cruz. Okay. Que el amor es el auténtico poder. Nada más. Lo más importante que es sobre la esperanza y sobre... ¿Qué es? ¿Es la fe? Es el amor, ¿no? Fe, esperanza y amor. ¿Por qué? Porque la fe es creer en Jesús. La cruz no es que pensemos que está metido aquí Jesús. Ningún católico piensa que Jesús está metido los santos dentro de las imágenes. Son como la fotografía que llevamos, que nos recuerda a nuestra mamá, a nuestro papá. Nadie piensa: aquí está mi mamá metida o mi papá. No, ¿verdad? Son simplemente signos sensibles que nos recuerdan algo. Así es. La cruz es un signo sensible que nos recuerda a alguien. Nos recuerda a Jesús. Los seres humanos nos comunicamos a través de signos. El lenguaje es un signo y las fotografías son signos. Nadie, repito, piensa que ahí está metida mi mamá, mi papá, mi tío. No, ¿verdad? Así es. Son un recordatorio nada más. Por eso los católicos no adoramos imágenes, no adoramos el papel, ni la piedra, ni el yeso, ni la madera. No. Simplemente son signos sensibles que nos recuerdan algo o alguien. Y también la cruz, ¿verdad? Nos recuerda ese amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, dice Jesús en el Evangelio según San Juan, que le entregó a su Hijo único para que el mundo no perezca, sino que tenga vida. Dios quiere que tengamos vida, que seamos felices acá y felicísimos allá. Y la única manera es por el camino del amor. Y el amor no es solamente un sentimiento, es también una decisión. La decisión, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, de comprender, de actuar con justicia, de ser paciente, de ser solidario, de ser servicial, de perdonar y tener la valentía de pedir perdón. La regué, pues a pedir perdón. Sí, se vale. Pues le agradezco bastante que haya aceptado la invitación. No sé si quiera agregar algo. Pues nada más agradecerles a todos ustedes su paciencia y espero que estas reflexiones pues sirvan de algo y que recordemos que somos amados infinita e incondicionalmente por Dios, a pesar de nuestras fallas. Juan Pablo II, meditando en la parábola del hijo pródigo, dice que Jesús nos enseña que un hijo, por más pródigo que sea, nunca deja de ser hijo. Nunca. Los que son papás y mamás lo saben. A veces el hijo puede hacer muchas tropelías, pero siempre será su hijo. Y se le ama. Al hijo se le ama. Aunque a veces haya que regañarlo, Es parte. Pero no se deja de amar a la persona. Y yo creo que es lo que Jesús nos enseña. Que tenemos un Padre que nos ama, que podemos confiar en Él, y que cuando nos pide, haz esto y evita esto, es por nuestro bien. Los que ganamos somos nosotros. Como la receta del médico. El médico no es el que gana con que yo tome las medicinas y siga la dieta. Yo soy el que gana. Hay que tomar. Y también los que me rodean. Ahorita me decía usted, ¿por qué hago el ejercicio diario? Porque tuve sarcopenia. Okay. Pérdida grave de masa muscular. Y cuando me explicaron lo que provoca la sarcopenia, por eso me dijeron, lo que usted tiene que hacer son pesas. Pues aprendo. Vale. Pero también tiene que meterle a cardio, por la bicicleta. Y lo que me dijeron que tenía que hacer, lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es la forma de cuidar este cuerpo que Dios me dio para estar bien y poder servir mejor. Y de esta manera hacer lo que Dios me pide. Porque si yo pues estuviera mal y enfermo, pues podría rendir menos, podría servir menos. Y sería un poco irresponsable de no cuidar lo que Dios me dio. Que me puede dar mañana algo, sí, pero ya no dependió de mí. Entonces yo creo que cuando descubrimos que Dios nos quiere, nos valoramos más, nos cuidamos y aprendemos a valorar al otro y lo amamos y lo respetamos como es y le tendemos la mano para que sea mejor. Pues le agradezco bastante la plática. Yo creo que más de una persona va a salir muy nutrida.
Obispo Eugenio Andrés Diraru García, muchísimas gracias. Muchas Le gracias agradezco que haya estado con nosotros. Gracias. Y Y gracias a todo su equipo, mire, han estado aquí. Están también pendientes. Quizá ya hasta tenían sueño. Sí. Les agradecemos. Les agradecemos a ustedes también que nos están viendo. Les damos la invitación para que le den like a la página. Se suscriban a nuestro canal en YouTube, nos sigan en todas nuestras redes sociales y pues nos vemos en una emisión más del podcast de Emisor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, obispo. Emisor.